Ahí está grabando. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, les agradecemos su presencia el día de hoy y por supuesto a quienes ya nos están viendo en redes sociales. Muchísimas gracias por su interés en este evento en el que abordaremos la complejidad y la crisis paradigmática en la formación en salud, porque no solo la pandemia nos ha hecho repensar varios aspectos en la formación en salud, sino también los cambios sociales, demográficos y culturales que se han dado en los últimos años. Por eso hoy nos acompaña Nicolás Díaz Barrera, a quien agradecemos por supuesto su presencia. Para dar inicio a este evento organizado por la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule, yo dejo con ustedes a Andrés Cabezas, director de escuela. Gracias, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes, buenas tardes a los que nos están viendo en redes sociales. Nicolás, muchas gracias por estar acá. De modo general, el paradigma biomédico clínico positivista que se ha aplicado históricamente en las carreras de la salud, de la mano de lo propuesto por Simon hace varios años atrás, en el que se ha caracterizado por la búsqueda diagnóstica e investigativa basada en la evidencia y en el uso del método prueba-error. En ello encontramos esta famosa condición impuesta de que lo científico es aquello que se puede experimentar, ver o medir. Pero, ¿qué pasa después? Por un lado, el desarrollo de la ciencia ha atendido al concepto de interdisciplinaridad, el cual abarca aspectos de varias disciplinas, pero en un aspecto puntual, dando lugar a la formación de teorías generales de las ciencias que han conducido a la integración. Pero, por otro lado, está la transdisciplinariedad, el cual abarca a varias disciplinas de manera transversal y que está por sobre estas. Esto quiere decir que su ámbito de acción es superior al de cada una de las disciplinas. En resumen, la diferencia entre el trans y el inter estaría en que la transdisciplinaridad abarca las áreas que las componen y que en el inter se saca una parte de este conocimiento de distintas áreas, pero no del todo. Es por esto que, en su visión de formar profesionales íntegros y con la mirada puesta a los desafíos de hoy, pero por sobre todo los desafíos del futuro, es que presentamos al doctor Nicolás Barrera, experto en transdisciplina y complejidad, que nos acompaña con las dificultades, pero a la vez las oportunidades de las nuevas necesidades que nos entrega la formación de profesionales en la salud, a través de la charla Complejidad y crisis paradigmática en formación de salud. Nicolás, te doy la más cordial bienvenida a nuestra escuela y muchas gracias por estar con nosotros. Espero que nuestros asistentes disfruten de esta jornada tanto como la haré yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director de escuela, claro, y es que la discusión sobre los límites de las profesiones pues lleva varios años, como lo mencionaba Andrés, la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, son temas que ahora seriamente nos deben convocar. Por eso hoy Nicolás está con nosotros. Complejidad y crisis paradigmática en formación en salud, ya lo dijo nuestro director de escuela, y quiero hacerles una breve reseña de nuestro invitado. Nicolás es licenciado en educación y profesor de lenguaje y comunicación, doctor en Ciencias Humanas con mención en Discurso y Cultura por la Universidad Austral de Chile. Él también es investigador postdoctoral en la Universidad Tecnológica del Centro Venezuela y Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Y él desarrolla la línea de investigación en pensamiento sistémico, complejidad e intertransdisciplina en educación superior y es en este marco que cuenta con varias publicaciones orientadas hacia el contexto universitario y paradigmas en el sistema social. Nicolás actualmente es coordinador de investigación de la Facultad de Humanidades y Educación, académico del Departamento de Educación Parvularia y miembro del Comité de Investigación, todo esto en la Universidad de Atacama. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora tú tienes la palestra virtual para nuestro público. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Andrés. Estoy muy agradecido por la invitación a hablar en la universidad, a hablar en la carrera. Con Andrés somos muy amigos, trabajamos también en los temas de inter y transdisciplina, la epistemología también de la complejidad. Y hemos generado un diálogo súper rico que también me gustaría traer un poco a colación dentro de esta charla, ¿ya? En primer lugar, esta charla es especial en la medida de que hay un efecto, hay una causa también emocional en mí que hablar sobre eso también, así que creo que también es un poco ad hoc, y es
la dedicatoria, digamos, el homenaje que voy a dar con esta charla a un familiar bueno, de nosotros, de nuestra familia, que está eh, a puertas de iniciar un viaje donde nosotros no podemos acompañarlo. Pero mi gesto para él, el homenaje, digamos, y el regalo, digamos, que quiero hacerle a él, que también es profesor de lenguaje, mi abuelo, eh, que ha legado también, digamos, muchas cosas en mí, muchos recuerdos respecto a la misma literatura. Soy profesor de lenguaje, él también es profesor de castellano. Así que eso es, quizás me voy a perder, digamos, en algunas divergencias ahí, eh, pero como lo dije, este es para él, en especial va a ser con mucho cariño también, entonces también para ustedes, digamos, el público, la gente que va a escuchar esto, también quiero que lo tomen con mucho cariño en esta, digamos, para mí, charla especial, ¿ya? Voy a hablarles un poquito sobre lo que mencionó Andrés en la introducción. Voy a tocar un par de temas en relación al devenir, digamos, de la educación y la formación en salud, pero más bien como una tarea, dejándola como una gran idea, digamos, de la cual pueden emerger, digamos, diversos puntos, diversas semillas desde las cuales podemos construir un nuevo conocimiento y tener también una nueva perspectiva de la vida y tener una nueva perspectiva también del área del conocimiento en el cual estamos. Siguiente. Para hablar de la transdisciplina y la interdisciplina, debemos hablar en primer lugar que existen muchas áreas del conocimiento, existen muchas disciplinas, ¿ya? El conocimiento humano, desde que se genera, digamos, en la filosofía clásica, tomando, digamos, la filosofía clásica de los griegos, siempre ha sido, digamos, el objetivo buscar una cierta verdad, una determinada verdad. Aristóteles lo decía, buscar la sustancia, digamos, del objeto, de la cosa. Eh, y de alguna forma todo esto que genera una sustancia, toda esta verdad, de alguna manera, la generamos y la buscamos cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, buscando una relativa verdad. Entonces, de acuerdo a eso, cada disciplina, la educación, la salud, las ciencias duras, digamos, cada una busca una verdad que es independiente, digamos, que hemos pensado siempre como una forma independiente, ¿ya? Los números separados de las letras, cuando las letras son el lenguaje, digamos, son símbolos, son signos, separados de las matemáticas que también son un lenguaje, son signos y son símbolos que para muchos se nos puede hacer difícil, para mí se me hace difícil la matemática, pero para otros puede ser algo muy fácil, ¿ya? Sabemos que ese tipo de ventajas y ese tipo de virtudes son manifestaciones, digamos, desde la educación secundaria, desde la educación primaria. Entonces, la idea que plantea aquí Michel de Montaigne, filósofo francés, dice que nada bárbaro vaya en aquella nación, según lo que me han contado, sino que cada cual considera bárbaro lo que no pertenece a sus costumbres. No pertenecen a nosotros estas disciplinas, ya soy de la disciplina de la educación, no pertenezco a la salud, ¿ya? Y me podrían parecer formas, digamos, muy alejadas de poder actuar en la realidad social, tales como podría parecerme la realidad de un ingeniero, la percepción de un ingeniero que tiene de la realidad. Siguiente. Podemos observar una pipa, ¿ya? René Magritte en 1930, 1928, 1930, en un portafolio llamado La traición de las imágenes, también traducido como La perfidia de las ideas, nos hace la representación de una pipa, ¿ya? Él pintó una pipa, y esta pipa tiene colores que nosotros, digamos, tenemos de referencia, por experiencia o por vivencia. Sabemos que tiene una boquilla que es de un color negro siempre, un anillo que es dorado y una parte de madera que nosotros podemos reconocer, digamos, que tiene las características, la sustancia, digamos, el arjé, digamos, de una pipa. Eh, lo interesante es que Magritte coloca debajo de esta pipa, ceci n'est pas une pipe, esta de aquí no es una pipa, ¿ya? Lo que nos está diciendo Magritte, básicamente es que justamente lo que estamos viendo no es una pipa.
¿ya? Eso que estamos percibiendo, que estamos observando, es la representación de una pipa, la proyección de una pipa. Lo que ustedes están viendo son colores que están unidos de una manera coherente, que generan, digamos, la percepción de un objeto que asociamos por experiencia, por vivencia, como una pipa, ¿ya? Nosotros podemos concebir también que yo les estoy mostrando píxeles de una imagen y ustedes están generando esa imagen en sus cabezas, su percepción, digamos, de esta pipa. Y de alguna forma, todos vamos proyectando nuestras realidades en la medida que nosotros somos capaces de percibirlas. ¿Ya? Ustedes están viendo píxeles, lo que están viendo ahí no es una pipa, efectivamente, es una pantalla de un computador. Está hecha de vidrios, tiene píxeles, tiene cables, tiene un montón de cosas, digamos, que es muy difícil de comprender, pero día a día lo usamos de forma cotidiana, etcétera. Detrás de todas estas emociones, detrás de todas estas píxeles y estas ideas, pinturas, digamos, con una idea coherente, podemos encontrar también que somos capaces de llorar y emocionarnos también con percepciones, con cosas que están creadas, por ejemplo, con películas, ¿ya? O series. No sé si en algún momento podrían haber llorado con Los Puentes de Madison o Lo que el viento se llevó, o también cuando muere Tony Stark en la película de los Avengers. Perdón por el spoiler, pero como de alguna forma todo ese tipo de cosas nos van generando un tipo de emoción que puede ser felicidad, que puede ser tristeza, que puede ser rabia, eh, pero que están creadas dentro de digamos, un laboratorio, digamos, experiencial, digamos, que se ha experimentado con un comportamiento, eh, donde está todo creado, ¿ya? Las películas tienen sus luces, tienen sus colores, tienen las actuaciones que están representando y están proyectando la idea de una emoción, ¿ya? Podemos llorar con eso, pero sigue siendo una mentira, ¿ya? Sigue siendo una representación de un algo. Siguiente. De acuerdo a esto, entonces, una epistemología relacionada al conocimiento es justamente una pregunta de cómo conocemos y cómo se genera este conocimiento nuevo, ¿ya? Eh, y no existe ningún conocimiento que no haya sido pensado en alguna otra época, ¿ya? Podemos ver que muchas cosas que pensábamos hace 10 años atrás ahora son una realidad. En el fondo, nunca habíamos pensado antes que quizás íbamos a tener un aparato, un pequeño elemento portátil donde íbamos a poder navegar por internet, íbamos a poder escribir mails, íbamos a poder enviar mensajes eh, gratis, no como antes que se enviaban mensajes y tenía un costo antes. Para la gente más joven que no sabía, antes, claro, los mensajes tenían un costo. Y tomo la frase, la cita, perdón, de Francis Bacon que dice: Salomón dijo, no hay nada nuevo sobre la tierra. Así que como Platón tuvo la imaginación de que todo conocimiento no es sino recuerdo, Salomón da su sentencia de que toda novedad no es sino olvido. Toda novedad, todo conocimiento ya ha sido pensado o ya ha sido conocido anteriormente. Quizás no por experiencia, vivencia, sino en las ideas, en la proyección, etcétera. Siguiente. El objetivo entonces de esta charla, en primer lugar, es comprender el fenómeno de la salud y la educación en sus procesos asociados a matrices de complejidad y transdisciplina. Ya son tres ideas las que voy a manejar acá y la última idea básicamente es una tarea para la casa, de alguna forma. La primera idea es la noción, la percepción de sistema y lo que es la trama social. También a continuación el paradigma de la complejidad y la intertransdisciplina, la epistemología de la inter y la transdisciplina y algunos isomorfismos de la educación y la salud que son justamente parte de la conversación de hoy, pero es justamente también la tarea con la que voy a dejar, digamos, un coda, voy a dejar digamos, una colita ahí con la que cada uno va a ser responsable, digamos, de qué es lo que hace
qué acciones toma, digamos, en el mundo, en la vida real, etcétera. Vemos ahí un pequeño cuadrito donde hay dos personas, una dice que hay 3 tablitas, otra dice que hay 4 tablitas, y en el fondo lo que se está viendo es un objeto que existe en sí mismo, ¿ya? La percepción que manifiestan estas dos personas son correctas, básicamente. Podría llegar perfectamente otra persona y decir que hay 2 tablitas, ¿ya? La percepción de la realidad se genera a través del lenguaje, se genera a través de imágenes mentales, como lo menciona Tom Van Dyck. A nivel cognitivo, somos entonces capaces de generar una metacognición para poder pensar nuestro pensamiento y alcanzar niveles también de autorreferencia donde podemos generar propiedades emergentes de nuestro propio conocimiento. Siguiente. Un sistema es una percepción dinámica de la realidad, una percepción dinámica del mundo. La multidimensionalidad que existe en el mundo tiene que ser observada desde matrices complejas y sistémicas, ¿ya? Cuando nos presentamos frente a la noción de sistema, debemos comprender que nos manejamos en una matriz que significa que un sistema está interconectado con diversos elementos, ¿ya? En un sistema hay muchos sistemas, ya existen macrosistemas, microsistemas, sistemas que están dando vueltas y sistemas que están interconectados, sistemas que en la realidad que nosotros percibimos, las percibimos desde una visión parcelada, desde las disciplinas, ¿ya? Estudiamos la educación desde la educación y estudiamos la salud desde la salud. La realidad en este momento nos muestra que estas dos visiones ya no son, la realidad, el mundo ya no las resiste, ¿ya? Entonces, las matrices desde las cuales hay que observar las disciplinas, el conocimiento, deben ser transdisciplinarias. Ya la OCDE desde el año 2008 exigía currículum más flexibles para poder generar una integralidad y una formación más holística de los estudiantes. Ya, la percepción entonces del sistema de que cuando nos acercamos a un pequeño punto del sistema, podemos observar que existe otro pequeño sistema, subsistema, microsistema dentro de esos sistemas, y cada vez que a un nivel macro, por ejemplo, Chile, país, nos encontramos con una crisis que es el estallido social, y a la vez también podemos encontrar pequeñas crisis dentro de estos sistemas que son los sistemas universitarios, eh, que también van explotando, digamos, también con estallido social hablo, y también hablo de la pandemia, en donde estas debilidades sistémicas a nivel macro también se presentan a un nivel micro, ya llegando hasta las últimas unidades, hasta los departamentos, hasta incluso lo que estamos haciendo cada uno en su trabajo en su casa, ¿ya? El sistema, digamos, que tenemos nosotros en nuestras cabezas, básicamente de lo que voy a hablar, nuestras cabezas, perdón, nuestra cognición, nuestra corporalidad, de lo cual voy a hablar un poquito más tarde. Un sistema es no lineal, ¿ya? Porque conlleva comportamientos complejos, incertidumbre por completo y el caos. Tiende al caos, pero también a la vez que tiende al caos, tiende al orden. Del desorden pasa al orden, el equilibrio pasa al desequilibrio, y así de forma secuencial y de forma que siga viviendo, digamos, este sistema de manera dependiente e interdependiente desde esa perspectiva, la perspectiva desde Morán, que la establece desde la introducción al pensamiento complejo y también los volúmenes del método. Entonces, un sistema no lineal está en permanente equilibrio, desequilibrio, niveles de autorreferencia, de autopoiesis, con el concepto que generan Maturana y Varela, que luego es tomado por Luhmann, y termina generando la percepción de la teoría en un libro que se llama La teoría general de sistemas, teoría, perdón, de sistemas, donde ocupa, digamos, este concepto de Varela y Maturana, para poder describir que las matrices, digamos, de un sistema se dan también en un nivel de sentido. El sentido, digamos, el fenómeno de la vida o el mundo de la vida también, como lo mencionaba Francisco Varela. Siguiente.
Entonces podemos ver aquí una red sistémica, es una red, esta es una representación solamente, no, aquí no pasó ningún programa, digamos, para poder mostrar lo que voy a mostrar acá. Ya podemos ver una cartografía, un sistema, y podemos observar la información que está dentro del sistema y podemos asociarla de inmediato a quiénes son los protagonistas, por ejemplo, de la película de Star Wars, el episodio el episodio 2, el ataque de los clones, donde podemos observar que hay una mayor densidad y conexiones y nodos donde menciona a Anakin, ¿ya? También menciona a Obi-Wan y también la densidad también está ampliada en Padme. Puede ser, digamos, estos nodos, pequeños sistemas, pueden haberse sacado cuantitativamente, por ejemplo, cuántas veces aparece Anakin, digamos, dentro de la película, cuántos minutos tienen, cuántas veces es mencionado, o también hacerse, generar densidad a través de las relaciones. Ya las relaciones que tiene con Padme, con Obi-Wan, con el Emperador, con Yoda, etcétera, que constituyen esa totalidad de alguna forma. Siguiente. Y otro también, otro ejemplo de una noción de sistema y la cantidad de información que nosotros podemos ver desde una red, una cartografía, un mapeo cognitivo. Podemos observar que acá, digamos, en Game of Thrones, podemos ver la cartografía de la quinta temporada ¿cómo se llama? De Game of Thrones. Podemos ver que Daenerys, Tyrion, Jon, Robb son los protagonistas de Game of Thrones. Y podemos saber esa información por la densidad de los nodos que existen ahí. Y justamente por esa información, por ese entrecruce de elementos, podemos saber cuáles son los elementos más importantes de determinado sistema o cartografía. Ya al igual que Jon Snow, por lo que he sabido, yo no he visto Game of Thrones y no sé absolutamente nada de la serie, pero sí puedo ver que en la quinta temporada Tyrion, Jon, Daenerys, Robb fueron los protagonistas, digamos. Eso es, siguiente. Podemos ver tres esquemas de Paul Baran en su libro On Distributed Communications de 1964, que representa, desde izquierda a derecha, representa una organización centralizada, una red centralizada, una red descentralizada y una red distribuida. Podemos observar entonces que los sistemas pueden ser centralizados, como se ve en el primer nodo, en la primera imagen, también descentralizados y también en una red distribuida. Lo importante es observar que desde una multidimensionalidad todos estos elementos se presentan al mismo tiempo. No son separados del sistema, sino que son distinciones que se hacen del mismo sistema. Podemos acercarnos al punto de la red de organización centralizada y en estos diversos puntos podemos encontrar redes distribuidas, podemos encontrar redes descentralizadas, etcétera. Toda esta idea, digamos, la idea que trato de generar a través de esta charla, se basa en que, digamos, o todo el sistema, todos son elementos, digamos, que son a la vez, que existen simultáneamente. Es, por ejemplo, eh, soy Nicolás Díaz, soy coordinador de investigación, profesor de la universidad, pero también soy hijo, también soy nieto, también soy muchas cosas a la vez. Es decir, puedo ser coordinador de investigación, puedo ser muy doctor, pero si entro con los pies, con los pies sucios a la casa, igual me va a llegar como le llega a cualquier hijo. Siguiente. Podemos ver aquí también con una investigación que realizamos el año 2018-2019 junto a Walter Molina, junto a John Quintero y Iván Oliva, quien dirige, digamos, el Fondesit y la investigación que realizamos. Podemos ver una tabla, esta es solamente una imagen completa de representación de distribución de agentes en cada grupo focal que utilizamos en esta investigación, ¿ya? Pueden ver en el título de la publicación que son de alguna forma organizaciones del conocimiento desde el punto de vista de la transdisciplina, la interdisciplina, la vinculación disciplinar en la zona sur de Chile, ¿ya? Podemos ver las representaciones de esta forma, podemos ver una tabla, pero también podemos verla desde esta otra perspectiva. Siguiente. Lo que estamos viendo anteriormente
era una investigación donde se aplicaron grupos focales, se aplicaron también cuestionarios en otra instancia, y todos los elementos que encontramos en niveles de concurrencia, dominio, los graficamos o los colocamos en una red global de cartografía. Estas son las densidades de relaciones entre los códigos que habían entre dominios, cuánta, digamos, cuál es justamente era el nivel de concurrencia que se generaba, por ejemplo, al hablar de el código de vinculación de artes, humanidades y ciencia, cómo este también se genera, cómo este también se conecta con el desarrollo de esencia y formas de aprendizaje, ¿ya? O cómo también las formas de aprendizaje se relacionan con desarrollo de enfoques sistémicos y contextuales, ¿ya? Podemos ver la información en tablas, podemos ver información de todo ese tipo de cosas, pero también viéndola con una cartografía que es sistémica, podemos observar que este es un fenómeno dinámico y que está en movimiento, en permanente transformación, ¿ya? Es una forma de percibir también la realidad. Siguiente. Para hablar de la complejidad, como desde la postura de Morán, dice Morán que es lo que está tejido en conjunto, ¿ya? Básicamente utiliza la noción de complejo para determinar que la realidad es una trama, ¿ya? Donde está todo interconectado. Podemos hablar del sistema económico y descubrir que el sistema económico influencia directamente nuestra percepción en torno a la comida, por ejemplo. Ya acá en Chile se presentan digamos, en la comida, en comida chatarra, eh, como se dice comúnmente, podemos encontrar en galletas, podemos encontrar discos pares que dicen altos en sodio, altos en azúcares, y son discos pares que nos dicen de alguna forma no consumas esos alimentos porque esos alimentos te generan una mala calidad de vida, ya una mala alimentación. Pero el sistema económico nos dice también, nos hace apurarnos, vivir la vida como con una rapidez enorme, y también nos dice, a la vez que nos dice aliméntense bien, también nos dice apúrense lo que están haciendo y traten de comer lo más rápido posible, sanamente, pero lo más rápido posible, por ejemplo, haciendo la comparación con la comida lenta, digamos, en relación a la comida rápida. Descubrimos entonces que es más rápido comer esa comida que tiene esos discos pares que comer comida más elaborada, por lo cual finalmente también esta comida es la más barata y terminamos eligiendo la comida más barata para poder, digamos, seguir trabajando, continuar con la vida. ¿Ya? Complexos, entonces, todo está interconectado, todo podemos descubrir cómo el sistema económico influencia en lo que nosotros hacemos, ingresamos en nuestro cuerpo a través de nuestro aparato digestivo y cómo esto se transforma también en nosotros, ¿ya? La complejidad opera desde tres puntos de vista, según Morán, ¿ya? Hologramático, en la posibilidad de que cada uno tengamos la representación de la sociedad y tengamos también la representación de todo lo que significa nosotros mismos, nuestra autorreferencia. Nuevamente, puedo hablar de que estoy hablando, digamos, de la sociedad, pero estoy hablando desde acá de mi pieza, digamos, todo este evento, digamos, toda esta charla la estoy dando desde mi pieza, básicamente. Bienvenidos a mi pieza. Pero justamente todo esto existe en un pequeño lugar que es una especie, un píxel, digamos, desde el cual se representa, digamos, hologramáticamente una totalidad, ¿ya? Desde la recursividad habla de los términos dialógicos, habla sobre los términos hologramáticos desde el punto de vista y el conocimiento. La autorreferencialidad genera aún mayor conocimiento, ¿ya? Ya esto lo llama propiedades emergentes. La interacción, la interretroacción entre conocimientos genera la capacidad de que se manifiesten bucles virtuosos, ¿ya? La posibilidad de que estas propiedades emergentes aparezcan y sigan apareciendo cada vez como una unión, digamos, desde diversas posturas científicas, desde diversas percepciones, desde diversas posturas también de observar la sociedad. Y también el operador dialógico, como ya mencionaba anteriormente, es todo lo que está en diálogo, como el desorden, que concebimos el desorden no como solamente como lo contrario al orden, sino como también una forma de orden,
¿ya? Concebimos la organización como desorganización. Podemos ver, no sé, algo podemos ver a simple vista, una observación de primer orden, podemos observar que algo tiene cierto desorden, pero para otra persona este elemento, este desorden sí tiene un orden, ¿ya? Entonces son también percepciones respecto a esto. Se genera el diálogo que genera la recursividad y luego lo gramático que está dentro de lo dialógico y dentro de lo recursivo. Siguiente. Podemos observar entonces que nosotros podemos tener una mirada, podemos tener una percepción de la realidad, pero la realidad desde diversos prismas, diversas percepciones, nos presenta una realidad que es multidimensional. ¿Ya? Como una representación de esta idea está la portada del disco de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, de 1973, el fenómeno, digamos, de la dispersión refractaria, si es así, si no es así, perdón, me pueden corregir en cualquier momento. Tenemos una visión que nos permite ver esa multidimensionalidad cuando nosotros somos capaces de concebir la realidad como una percepción sistémica donde vemos esos dinamismos funcionar, una percepción sistémica, no lineal y compleja de la realidad. Siguiente. Entrando a los dominios disciplinares, para hablar de una disciplina tenemos que entender, desde la postura de Morán y Nicolescu, tenemos que entender cómo estos autores y cómo también yo concibo las disciplinas, ¿ya? En el contexto del conocimiento se entiende por disciplina una categoría que es organizadora dentro del conocimiento científico, instituyendo en este la división y la especialización disciplinar, ¿ya? Morán hace una crítica a la hiperespecialización que genera la incomunicación de diversas disciplinas que están inmersas en la salud o incluso también en la misma educación. Cómo de esta forma se generan parcelas de conocimiento, se generan parcelas de disciplinas y se generan parcelas de epistemologías que deberían estar en permanente diálogo, ¿ya? Nicolescu entonces también hace la crítica al conocimiento organizacional desde que existe, digamos, una división que es demarcada, que está dividida y que tiende justamente a la especialización y que esta hiperespecialización genera también fallas y fracturas, digamos, en lo que son la comunicación disciplinar, ¿ya? Cada vez que nos hiperespecializamos en educación, cada vez se hace menos viable la comunicación y la vinculación con lenguajes que somos incapaces de abordar, digamos, ¿ya? Se pasa la hiperespecialización entonces a una fase que es oscurantista de alguna manera, donde la educación se entiende a sí misma y termina cayendo como la figura de la serpiente que se come la cola, el Ouroboros, a caer en esas tautologías donde las disciplinas se explican solamente dentro de esas parcelas disciplinares. Podemos ver entonces diversas decisiones que hay dentro de la pedagogía y seguramente también dentro de la salud, que son las decisiones entre los dominios de teoría y los niveles prácticos de las cosas que se ven tanto en educación y salud, las fracturas entre las disciplinas y la pedagogía, la fractura entre disciplinas como las menciones o diversas disciplinas que están inmersas en una misma disciplina, ¿ya? Como justamente especializaciones de medicina o especializaciones también dentro de la carrera de tecnología médica. Y justamente también la incomunicación disciplinar que se genera tanto en las carreras de salud como en las carreras de educación y también con el sistema de educación con el sistema de educación tanto a nivel de educación superior como también dentro de los niveles de la realidad. Siguiente. Debemos saber que existe la pluridisciplina y la multidisciplina antes que la interdisciplina o la transdisciplina. Antes digo únicamente como una percepción o como una visión que establece determinada orden o determinada estructura. Pero debemos recordar que a la vez como organizaciones centralizadas, descentralizadas y redes distribuidas, también estos cuatro elementos existen al mismo tiempo. Existe la multidisciplina, la pluridisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina en un mismo momento, ¿ya? Solamente que en ciertos niveles puede diferenciarse más marcadamente la multidisciplina como elementos que están separados y otras veces más la interdisciplina o la transdisciplina, dependiendo del fenómeno.
Tenemos que entender entonces que existe la pluridisciplina, que son muchísimas disciplinas que están dando vueltas, digamos, que conocemos de alguna forma, y que sabemos que existen. Existe la disciplina de la salud, existe la disciplina de la educación, existen muchísimas disciplinas, pero solamente somos conscientes de que existen justamente. Existe otro grado que es también la multidisciplina, que son las distintas disciplinas al mismo tiempo que solucionan un problema, pero que no tienen comunicación desde las diversas disciplinas. Perdón, voy a hacer una pausa. Vamos a esperar unos minutitos mientras se reincorpora nuestro expositor. Y por mientras yo quiero dejar los invitados a que sigan nuestras redes sociales, @faxa_UCM, donde van a encontrar este y otros eventos. Nicolás, te escuchamos. Disculpen, recibí aquí el aviso de que se escuchaba absolutamente todo, el camión que estaba pasando por afuera. Vienen a dejar la leña. No te Entonces, preocupes que estamos todos en la misma situación, así que no tienes de qué disculparte. vale, muchas gracias, Mónica. Existen distintas entonces disciplinas al mismo tiempo que solucionan un problema, resuelven, digamos, dan tentativas de poder generar un nuevo conocimiento, pero estas disciplinas siguen siendo diferenciadas en el sentido de que no son dependientes entre sí ni tienen ningún grado de interdependencia. ¿Ya? Entonces, avanzamos también al grado de la interdisciplina, donde se habla que existe una disciplina 1, una disciplina 2, 3 y 4, donde se utiliza un marco común de trabajo, un método común, pero que se comunican desde niveles metodológicos más que niveles teóricos, niveles más también integrales, holísticos y espirituales incluso. ¿Ya? En la interdisciplina se buscan justamente las metodologías de otros lugares, se utilizan metodologías educativas, por ejemplo, en disciplinas de la salud, se utilizan metodologías de la salud, del cuidado, por ejemplo, en disciplinas de la educación, por ejemplo, la educación parvularia. Y son muchos elementos los que podemos encontrar en ejemplos de ese tipo de cosas, digamos. La formación integral de la salud exige justamente una visión de la realidad que es la posibilidad de generar un conocimiento que es interdisciplinario. Siguiente. Y tenemos también la transdisciplina, donde se da esta posibilidad de entender un sistema que es complejo, un sistema que no es lineal, y que es un sistema abierto que se intercomunica, interacciona con otros sistemas disciplinares. En una transdisciplina, en una disciplina que se abre hacia la transdisciplina, entonces hay una concepción y una referencia a la disciplina que es metadisciplinar. Entender la disciplina no como una unicidad, una unilateralidad o unidimensionalidad, sino que como una dimensión de múltiples dimensiones que podrían también abarcar sistémicamente, perceptivamente, la posibilidad de que exista, digamos, una realidad donde todo está interconectado y que esa interconexión también genera nuevos elementos. ¿Ya? Entonces, en la transdisciplina hay distintos campos, distintas disciplinas, distintas parcelas de conocimiento que se entrelazan, no solamente para resolver un conflicto o problemas sociales o problemas científicos, sino que también para generarlos. ¿Ya? Para generar preguntas, para generar opciones de soluciones correctas y soluciones incorrectas también. Entender que el error también es parte de lo que se concibe como la virtud de alguna forma, cómo entendemos y cómo percibimos la realidad. Un ejemplo que es clave, creo que es un ejemplo que ustedes también van a encontrar que es gráfico o descriptivo en este sentido, el uso de mascarillas, ¿ya? Al principio de toda la pandemia nos decían, no, da lo mismo si utilizan mascarillas porque digamos, el coronavirus es chiquitito y entra de todas maneras en las mascarillas y es
no sé, había mucha información, muchas cosas que daban vuelta, cosas ciertas, cosas que no eran ciertas. De alguna forma tenemos algunas certidumbres y algunas incertidumbres, muchas más incertidumbres que certidumbres en realidad, pero se nos exigía ese tipo de cosas, ¿ya? Y después cambia el paradigma. Y nos dicen que sí, tenemos que usar todos mascarillas porque sí, efectivamente sirven, ¿ya? También el año pasado, después del estallido social, se promulga una ley antiterrorista, eh, que dice que bueno, las personas, digamos, no pueden andar con la cara oculta, ¿ya? Y ahora todos andamos con las caras ocultas. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de leyes? ¿Qué pasa con esa percepción también de lo que significa la violencia o la manifestación social, etcétera? ¿Ya? O también, incluso les ha pasado, estoy seguro que les ha pasado que tienen que salir, digamos, de sus casas, van a la calle, van con mascarilla, y de repente ven a alguien que está usando mal la mascarilla o ven a alguien sin mascarilla y ya tenemos la percepción, algo nos genera ya esa visión de una persona que está sin mascarilla. Antes lo raro era ver a una persona con mascarilla, ahora lo raro es ver a una persona sin mascarilla, ¿ya? Entonces algo nos genera también, o sea, por favor, colócate la mascarilla bien o colócate mascarilla o algo nos genera esa visión, pero que no es indiferente para nosotros. Se genera entonces esta percepción del conocimiento. Ya podemos entender que la salud únicamente no hablamos de contagios porque aumentan, digamos, por supuesto, aumenta el uso de camas, el uso de salas o el uso de muchas cosas, pero también somos conscientes de que hay una realidad que es humana y que tiene prácticas sociales, que tiene dinámicas, digamos, de comportamiento que han cambiado y que están cambiando constantemente y estamos viviendo en esa incertidumbre que nos dice que el paradigma desde el cual veníamos caminando en educación y que era un paradigma desde el que veníamos cojeando de alguna forma, ahora se nos cayó por completo. O sea, el paradigma educativo se cayó, pero por completo, partiendo por el hecho de que el concepto de recuperar clases ya no es viable. Se nos cae toda la visión cuantitativa también de la educación para hablar sobre una educación formativa. Y existe ahora la noción de que hay que avanzar muchísimo para descubrir cuáles son los nuevos elementos que están inmersos dentro de la educación. Siguiente. Podemos ver otra red, otra cartografía cognitiva en esta otra investigación que hicimos el año 2010 junto a otro equipo de investigación, también junto a Iván Oliva como responsable del proyecto Fondesit de ese entonces. Y este es el caso tipo de un estudiante, ya al cual se le pregunta sobre complejidad, sobre integralidad, sobre la concepción de educación. Y se puede observar, no sé si se puede observar muy bien, que él hace diversas asociaciones. Podemos buscar diversos discursos, frases que están ahí y ver las interconexiones que tiene relativas al contexto, relativas a las relaciones que él hace simétricas, asimétricas o de contexto, transitivas, donde, por ejemplo, es capaz de decirnos que la educación es un proceso complejo, ¿ya? Y que está relacionada y que está unida a la institución de manera formal, que la educación que es compleja también empieza por casa, digamos que está en la familia, que está en el desarrollo de inteligencias, digamos que son individuales pero a la vez son integrales. Todo este tipo de cosas se pueden expresar, digamos, y se pueden observar, digamos, en una cartografía de este tipo. Ya. Siguiente. Un isomorfismo es un concepto matemático que nos da a conocer la idea de que existen dos instancias que son muy parecidas, pero distinguibles fuera de un contexto y fuera de un marco funcional, ¿ya? Entonces son dos estructuras que conllevan ciertos elementos que son muy semejantes y que analógicamente pueden generar, digamos, estas metáforas desde las cuales podemos entender determinadas realidades, en este caso la educación y la salud. Entonces también tenemos la concepción de isomorfismo institucional que utilizada por DiMaggio y Powell,
que nos dice que pues, es un concepto que explica el proceso a través de las cuales las organizaciones se vuelven más homogéneas unas con otras, al enfrentar condiciones contextuales que son aparentemente similares, ¿ya? Entonces podemos entender que dentro de la educación han habido un montón de fracturas, dentro de la salud también. Una de las fracturas, digamos, es la falta de pluralidad ideológica, perdón, eh, y cómo de alguna forma desde la dictadura se genera una sola línea de pensamiento que divide o más bien eh, fractura la educación hasta convertirla en la educación que conocemos ahora. La posibilidad de entonces aceptar también a través de esta ideología los postulados de modelos neoliberales de la educación y de la salud, y también las relaciones que hay en nociones de pertenencia a instituciones educativas, la pertenencia también digamos, instituciones de salud, y las rupturas de la integralidad que también muchas personas digamos, conocedores del área de la salud pueden entender mucho mejor que yo. Esa ruptura de la integralidad, de la justicia social y de la continuidad de la atención, digamos, también en contextos de dictadura o de falta de pluralidad ideológica. Ya se extiende entonces la brecha desde lo público a lo privado, a la vez también que en la salud también se extiende, digamos, esa brecha y esa fractura entre lo que es lo público y lo privado. Siguiente. Entonces, dentro de un devenir que es justamente la tarea, podemos entender que la formación holística integral de la salud se da en primer lugar en un nivel de formación de pregrado, en donde las instancias comunicativas son convergentes bajo criterios de matrices interdisciplinarias y transdisciplinarias. Por ejemplo, la salud desde la educación y la educación desde la salud. Poder pensar esas dos cosas, digamos, en retroacción, en permanente diálogo. La formación profesional, la construcción de currículum flexibles, como ya lo mencionaba anteriormente, que tributan a perfiles de egresos que cautelen la complejidad del profesional, la noción sistémica de la educación y la salud. Entonces, la integralidad de la profesión, la atención a la complejidad y diversidades humanas. Y las fracturas paradigmáticas, entonces, como espacios de propiedades emergentes, que nacen, digamos, epistemologías emergentes que nacen del cuestionamiento de bases epistemológicas de las mismas disciplinas, ¿ya? La pregunta por la educación debe, digamos, hablarse desde la educación, o la pregunta debe también preguntarse desde la salud y desde todas las disciplinas que existen, digamos, dentro de la realidad. Entonces, la necesidad imperativa de escapar de parcelas disciplinares predeterminadas para resoluciones axiomáticas de las mismas. Entonces, escapar de esas parcelas para poder generar nuevas ideas, crear nuevos elementos. Siguiente. Finalmente, todo lo anterior nos lleva a pensar que la fractura paradigmática en educación, la fractura paradigmática en salud, todo eso debemos volver a pensarlo. Debemos volver a hablar sobre cómo vamos a concebir la educación en el mundo, en la realidad, cómo vamos a entender la educación como fenómeno complejo y sistémico dentro de esta nueva realidad, que nos viene justamente, como lo mencioné, a fracturar todas estas dimensiones para decirnos, o sea, qué es lo que estamos viviendo ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con nuestras vidas? Eh, bueno, recordar que Isaac Newton, durante la peste española, me parece mucho, eh, cuando él tuvo que confinarse, al igual que todos nos hemos confinado, él descubrió la ley de gravedad, ya él trabajó en los postulados de la ley de gravedad. Entonces eso también nos hace cuestionarnos un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo, qué es lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo, justamente cuando estamos confinados en nuestras casas y tenemos que generar nuevas ideas creativas, ya. Es una pregunta que yo me hago y que trato de responderme todos los días de forma satisfactoria, pero no sé si sea tan relevante como descubrir la ley de gravedad. Siguiente. Siguiente, una más. Entonces, vemos esta imagen
donde dicen, a Manfredi le dieron un cuadrito para vivir. El monito está sobre un cuadrito donde él debe vivir y le dijeron que esté contento. Entonces Manfredi pregunta, ¿esto es todo? Y le dicen que no haga preguntas estúpidas. Entonces Manfredi se queda mirando, mira para los lados, y Manfredi levanta un pie y sale de su cuadrito. Entonces ahí va, aguante Manfredi. La idea de esta charla justamente entonces era poder sembrar la semillita de salir de las disciplinas, hablar un poco sobre el pensamiento sistémico, hablar sobre la complejidad, cómo rizomas, pequeñas nociones rizomáticas, como decía Deleuze, para que las ideas empiecen a germinar de alguna manera. ¿Ya? Esto es justamente poder reflexionar en torno a lo que significa una problemática educativa, una problemática de la salud, pero más que nada eh, observarlas desde prismas que son sistémicos y son complejos, ¿ya? Observarlos desde visiones que no estamos acostumbrados, digamos, a observar. Entonces, desde esta percepción, desde la reflexión, desde sus propios pensamientos, desde lo que hacen, digamos, en el día a día, Henry David Thoreau, un filósofo norteamericano que escribió un libro que se llama Walden, La vida en los bosques, que lo escribió justamente cuando se fue a vivir al lago Walden, hizo su propia casa y vivió ahí durante un par de años. Dice, no importan en la apariencia los comienzos sencillos. Si hacemos bien una vez, eso durará para siempre. Henry David Thoreau hablaba sobre su casa en esos momentos. La casa empieza con un comienzo sencillo, pero si se hace bien, la estructura queda completamente firme. La idea entonces es que nosotros lo que hagamos, hagamos un comienzo sencillo, hagamos algo y hagámoslo bien, ¿ya? Porque eso va a durar justamente para siempre. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás Díaz, por esta exposición sobre complejidad y crisis paradigmática en la formación de salud. En honor al tiempo, te agradecemos tu participación. Vamos a dejar disponible el video de este evento para posterior consulta y quizás si surgen preguntas, allí entonces te pediremos, te la derivaremos, por supuesto, para poder retroalimentar a quienes están pendientes de esta temática sin duda importante. Andrés Cabezas, unas palabras de cierre en este evento que ha congregado pues el interés de académicos y estudiantes. No, bien, yo conozco el trabajo que tiene Nicolás con todo lo que ha desempeñado, tiene la facilidad de adaptar el contexto de complejidad y transdisciplina a múltiples áreas que tiene, esto es lo enriquecedor del proceso de la transdisciplina y, y Nico ha tenido una experiencia súper potente respecto al tema, así que nada, Nico, agradecerte por el espacio, por el tiempo, por la excelente charla. Espero que sean más de este tipo, que podamos generar trabajo en conjunto. Creo que vamos a llegar a buenos proyectos contigo, Nico. Así que nada, muchas gracias. Que se presentó una pregunta en el chat. No sé si nos dará un par de minutos, Nico, ojalá para no extenderse, con ¿Sí? una pregunta que hicieron. En relación a la forma de enseñar a nivel de pregrado en Chile, ¿qué es lo que más le preocupa o qué propone usted? Eso es lo que plantean. Ahí Te me... doy la palabra, Nico. Perdón, Andrés. Bueno, primero también agradecer tus palabras. Justamente vamos a generar lazos, mayores lazos de los que ya tenemos. Trabajamos justamente juntos en varios proyectos. La idea, perdón, la pregunta es bien interesante porque es preocupante desde todos los puntos de vista que uno pueda observar, digamos, dentro de la formación. Desde el punto de vista de que tenemos que pensar las universidades de otra forma. Ya la universidad debe plantearse cambios epistemológicos desde la noción de la universidad. ¿Qué es lo que significa la universidad hoy en día? ¿Ya? Hoy en día significa estar a distancia, tener la mediación online, en formarse, digamos, a través de esta mediación online. Son varias preocupaciones, es mucha la incertidumbre en la cual nosotros estamos viviendo, pero la idea, o qué es lo que me preocupa en el fondo, que es la pregunta, es cómo los estudiantes y profesores vamos a poder superar de alguna forma barreras que están ligadas a la mediación online. Cómo vamos a hablar de las emociones, cómo vamos a hablar sobre
la relación entre nosotros, las relaciones humanas, si estamos, digamos, a una distancia en una pantalla, digamos. Todas las cosas que se están viviendo ahora, también la historia nos va a demostrar si es que son válidas o no. Todo lo que hagamos, digamos, la historia es justamente la que nos va a dar la razón o nos va a decir, no, no, ustedes hicieron absolutamente todo mal. Entonces, las preocupaciones, más que preocupaciones, deben convertirse en ocupaciones, ¿ya? Si algo nos preocupa, ocupémonos de eso, ¿ya? A mí me preocupa mi práctica pedagógica, entonces yo me ocupo de esa práctica pedagógica. La idea, yo creo, cuando lleguen los momentos de crisis en los cuales estemos en una sala de clases virtual o presencial, es poder observar la realidad con ojos críticos, percepciones también, como lo acabo de decir, complejas y sistémicas de la realidad, para poder ir respondiendo a esas problemáticas científicas y sociales desde una multidimensionalidad que está más allá de nuestra cognición, está en nuestra metacognición, justamente. Sí, completamente de acuerdo. Y lo maravilloso que la relación que tiene con el cuerpo humano, que el cuerpo humano en sí es un sistema complejo. Por supuesto, Así todos que, estamos ligados a sistemas, todo es un sistema. sí. Así que nada, Nico, de nuevo, darte las gracias por tu tiempo, por el espacio, por la preocupación y la disposición a participar en esta actividad. Voy a hacerme cargo de cualquier consulta o duda que tengan los colegas que quieran tomar contacto contigo, ser intermediario, perdón, para dar tus datos, si es que nos permite. Sí, por supuesto. Y nada, de nuevo, gracias y gracias a los asistentes que nos están acompañando. Gracias, Mónica, a ti también. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención. A ti también, Nicolás. Los dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @faxa_UCM, donde encontrarán este y otros eventos y también oportunidades de formación y actualización y todas las novedades de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y de sus 6 escuelas. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.